Qué placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión quiero compartir un tema que lo he titulado Las tribulaciones no nos impiden confiar en Dios. Basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, los versos 3 al 4, que dicen de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primero, Dios consuela al atribulado. Y la primera parte del verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y es bonito entender y ver que Dios nos consuela no en una o dos tribulaciones, sino en todas nuestras tribulaciones. Esto indica la cantidad que podamos tener de tribulaciones, muchas o pocas, ahí nos está consolando el Señor. Pero también indica la capacidad o la grandeza de ese sufrimiento, porque una tribulación es un sufrimiento, una tribulación es un problema, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una separación, puede ser un problema físico, un problema económico. De hecho, para muchos hoy día la tribulación es el tener que estar en casa, el tener que estar encerrado. La pandemia se ha convertido en una tribulación para muchas personas. Y es ahí donde necesitamos confiar en el Señor. Tal vez usted esté pasando por cualquiera de esas tribulaciones u otra que no haya mencionado. Pero cual sea la tribulación, solo Dios le puede ayudar, solo Dios le puede consolar en medio de esa dificultad que usted tenga. Lejos de desesperarnos, lejos de atribularnos, hay que confiar en Dios, hay que bendecir a Dios. Y en el verso 3 vemos algunas de esas razones por las que debemos bendecir a Dios. Y es que el texto dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, que debemos bendecir a Dios porque es el Padre de nuestro Salvador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que gracias a Dios hay un Salvador que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por lo cual debemos bendecir a Dios. Pero también el texto sigue diciendo, Padre de misericordias. Esto es, que Dios es el Padre de toda compasión, de toda gracia. Y por eso, por ser Padre de misericordias, usted y yo debemos bendecirlo. Usted y yo debemos hablar bien de Dios. Y usted y yo debemos ser hombres y mujeres agradecidos, porque es el Padre de esa misericordia que solo Él sabe dar y que solo Él puede dar. Pero también el verso 3, la última parte, dice, y Dios de toda consolación, lo cual indica que tenemos que bendecir a Dios porque es Dios de toda consolación. No solamente porque es Padre de nuestro Salvador, y no solamente porque es Padre de misericordia, sino porque es Dios de consolación. Cual sea la dificultad por la que usted en este momento pueda estar pasando, querido oyente, Dios puede consolarle, Dios puede ayudarle, Dios puede sacarle de allí, pues Él es Dios de consolación, y no de unas, sino de todas las consolaciones o de todos los sufrimientos, porque Él es el único que nos puede consolar. No se desespere, no se desaliente, no pierda la fe, siga confiando en Dios. No importa si tiene 1 año o 2 años de estar sufriendo, padeciendo en alguna circunstancia, de tener alguna tribulación, siga confiando en el Señor, es el único que lo puede ayudar en medio de la tribulación. Segundo, Dios usa al atribulado. La segunda parte del verso 4 dice,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Mi amado hermano o amigo que me escucha, todos nuestros sufrimientos están controlados por Dios. Todos nuestros sufrimientos tienen un propósito. Dios nos permite en nuestra vida para algo bueno. Él nos enseña para que nosotros podamos enseñar a otras personas. Es que Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere usarme a mí, y por eso nos permite diferentes circunstancias para darnos la salida y luego que nosotros podamos saber cómo ayudar a otros, cómo guiar a otros para que pasen por ese mismo proceso. Todo sufrimiento es para enseñarnos algo y por supuesto algo bueno. Hebreos, el capítulo 5, el verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de Jesús, hablando del Hijo de Dios, dice la palabra que aprendió a través del sufrimiento. Y es por eso que no importa el sufrimiento que usted y yo tengamos que enfrentar en determinado momento, es necesario darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, porque Dios está usando ese sufrimiento para que nosotros aprendamos y podamos ser instrumentos también en sus manos. Hemos usado tal vez diferentes formas de aprendizaje y hemos aprendido diferentes cosas en la vida, pero no hay una metodología más importante que la que el Señor usó, la que el Señor está usando y la que el Señor usará para enseñarnos, que es su palabra y la fe en Él. Necesitamos descansar, confiar en Él, no importa cuál sea el sufrimiento, Él nos quiere usar en medio del sufrimiento. Hermano, usted que está bien, usted que ya pasó esa prueba, que ya pasó esa circunstancia o esa tribulación, Dios lo quiere usar a usted. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, el verso 2, cuando dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es que Dios nos quiere usar a nosotros, mis amados hermanos, y es necesario estar dispuestos y preparados para ayudar con la carga de los demás, para de alguna manera hacer más fácil la carga de otros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues en la medida que hayamos aprendido, en la medida que usted y yo hayamos sido victoriosos de la prueba, de la circunstancia o, como estamos diciendo, de la tribulación, y podemos de esa forma entonces mostrarle a otro cómo puede él superar también la tribulación y salir adelante. Tercero, Dios motiva al atribulado. ¿De qué forma motiva Dios al atribulado? Pues nos motiva enseñándonos a descansar en Él, ya que la primera parte del verso 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Es que Dios es el único que nos puede ayudar en medio de las tribulaciones. Eso es lo que dice Pedro en su primera carta, el capítulo 5, el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También nos motiva enseñándonos a depender de Él. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Dios no quiere que hagamos las cosas sin tenerlo en cuenta a Él. Por eso Santiago en el capítulo 4 reprende a aquellos que decían: hoy y mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Dios quiere que usted y yo dependamos de Él. Y es así como Dios nos motiva diciéndonos: yo estoy con ustedes, yo les ayudo, no hagan las cosas sin la voluntad de Dios. También nos motiva enseñándonos que Él es compasivo. En Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 31 al 33 dice:
porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es que el Señor, si nos disciplina, lo hace porque le toca, no lo hace voluntariamente. Así como el padre, cuando disciplina a su hijo, que lo hace porque le toca. El Señor dice que no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él lo hace buscando nuestro propio bien. Y también el Señor nos motiva dándonos a entender que necesitamos dar de lo que hemos recibido, de lo que hemos aprendido. Pues dice la segunda parte del verso 4, para que podamos también nosotros consolar por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela y de ese consuelo que el Señor nos ha dado, entonces nosotros debemos dar, como también lo dice el mismo Señor en el Evangelio de Mateo, verso 8 del capítulo 10, de gracia recibisteis, dad de gracia. De aquello que Dios te ha dado, querido hermano, debes compartir con los demás. De aquello que usted ha recibido, querido amigo, comparta con otros. Recuerde que las tribulaciones no nos impiden confiar en Dios, porque Él nos consuela, Él nos usa y Él nos motiva en medio de las tribulaciones. Que el Señor le bendiga.